dicho todo esto, vamos a dar inicio a este primer módulo, a esta primera unidad. Pero vamos antes, importantísimo, ¿verdad? Ya que está en la plataforma, también ya vimos en el grupo, en todos los documentos que les envié en el grupo. Pero es importante siempre recordar, ¿sí? Siempre es importante recordar el objetivo general de este curso, que es desarrollar las competencias emprendedoras mediante herramientas efectivas, sostenibles e innovadoras para el fortalecimiento del emprendimiento, ¿sí? O sea, aquí lo que nosotros vamos a aprender, aparte de conocer cuáles son las habilidades que debe tener un emprendedor, de tal manera que ustedes puedan también ver si tienen alguna de las habilidades y cuáles no tienen, ¿verdad? Justamente para poder desarrollarlas, porque esa es la buena noticia dentro de lo que son las habilidades emprendedoras. Muchos dicen que no son emprendedores porque no tienen o no nacieron con ciertas habilidades para emprender. Pues no, es cierto, hay algunos que nacen con habilidades para emprender, pero otros nacen con algunas y carecen de otras habilidades, pero con el tiempo van desarrollando. O sea, las habilidades emprendedoras se pueden desarrollar, se pueden aprender y desarrollar. Entonces, para eso también estamos viendo entonces las competencias emprendedoras. Y también se les va a otorgar las herramientas efectivas, justamente herramientas que sean innovadoras, ¿verdad? Que les puedan servir a ustedes, ¿sí? Para cuando ustedes tengan esa idea de negocio, ¿verdad? O sea, vean esas oportunidades que hay en el mercado para emprender, ¿sí? De tal manera justamente para buscar el fortalecimiento del emprendimiento de ustedes o justamente también para que les pueda iluminar, ¿verdad? Para el tema de lo que es cuando va iniciando el emprendimiento o esa idea que está aprendiendo usted, esa idea de negocio, ¿sí? Entonces, en esta primera unidad, ¿de qué vamos a hablar? De las habilidades para emprender. Habilidades emprendedoras personales. Vamos a estar viendo las habilidades emprendedoras personales inicialmente, ¿sí? Para iniciar esta partecita vamos a entender un poquito, vamos al concepto básico de lo que es emprendedor. Emprendedor es aquella persona que identifica una oportunidad de negocio y organiza los recursos necesarios para tomarla, teniendo la actitud y aptitud, dos palabritas, ¿verdad? Dos palabritas totalmente diferentes. Actitud viene de la forma de ser o de comportarse una persona, y la aptitud viene más bien de la parte de los conocimientos y experiencia que tiene la persona sobre algo determinado, ¿verdad? Sobre alguna actividad determinada. Entonces, teniendo la actitud y aptitud que le permita tomar nuevos retos, avanzando siempre un paso más de donde ya ha llegado. O sea, en pocas palabras, el emprendedor es esa persona que puede ver una oportunidad, ¿sí? En alguna parte, detectar alguna oportunidad en el mercado, en el ambiente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace él? Ese emprendedor ve todo lo que necesita, ¿sí? Para agarrar esa oportunidad, ¿verdad? Apropiarse de esa oportunidad y empezar a implementar su emprendimiento, ¿sí? Entonces, y eso obviamente va a significar un reto, un desafío, porque el emprender implica asumir riesgos, ¿sí? ¿Dónde está el secretito? En saber minimizar los riesgos, no lanzarse de cabeza, ¿sí? No lanzarse de cabeza apostando todo por el todo, ¿sí? Y maximizando los riesgos, obviamente, y que pueda hacerte perder el día de mañana, inclusive dejarte con deudas, sin trabajo, sin dinero, ¿verdad? Entonces, eso no queremos que pase, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el emprendedor. Entonces, la persona que sabe visualizar, o sea, detectar las oportunidades, aprovechar esas oportunidades, organizar todos los recursos que hagan falta, ¿sí? Para poder aprovechar esa oportunidad, para poder desplegar y desarrollar esa oportunidad, ¿sí? Obviamente implicando eso un nuevo reto para él. ¿Para qué? Justamente, obviamente que para obtener beneficios, ¿verdad? Y ir avanzando, ¿verdad? Ir avanzando desde el lugar en donde está, ¿sí? Obviamente siempre el emprender implica también obtener beneficios, ¿sí? La mayoría de las veces es para obtener beneficios. Muy bien. Vamos a ver aquí entonces cuáles son las habilidades principales, habilidades emprendedoras personales principales, ¿sí? Porque hay muchas, pero estas son las principales.
Pasión. ¿Qué es la pasión? La pasión es el motor, el motivo, ¿sí? Es aquello que nos motiva a hacer algo, aquello que nos impulsa a hacer algo. Entonces, un emprendedor tiene que tener pasión, ¿sí? Tiene que tener pasión para su emprendimiento, ¿ok? Porque un emprendedor que solamente se meta a emprender en un negocio que no le apasione, pero que solamente le va a dejar dinero, con el tiempo, este emprendedor se va a cansar de ese emprendimiento y él a la larga va a terminar decayendo, ¿verdad? Va a terminar a lo mejor en la frustración y en el fracaso, ¿sí? Pero en cambio, si es algo que le apasiona, ¿sí? Por eso es importante que siempre tratemos de emprender en algo que nos apasione, ¿sí? Pero no, lo que tenemos que entender es que no tenemos que hacer solamente lo que nos apasiona, porque en primer lugar lo que tenemos que hacer, que vamos a ver justamente en la siguiente parte, es averiguar la necesidad del cliente. Siempre averiguar primero. Eso es lo primero que tiene que hacer un emprendedor. Olvidarse de su idea de negocio así nomás y averiguar la necesidad del cliente. Si esa necesidad va a ser cubierta, ¿verdad? Justo coincide con algo que a ustedes les guste y les apasiona, pues genial. Eso evidentemente va a ser un emprendimiento de éxito porque ustedes se van a dedicar de lleno porque a ustedes les apasiona, ¿sí? Pero si supongamos, ¿verdad? Que justo detecta alguna necesidad que no es tanto o no les gusta a ustedes para nada, entonces piensen dos veces en meterse con eso porque a la larga, si hacemos algo que no nos gusta, ¿sí? Evidentemente eso puede ir destinado al fracaso. Autonomía. ¿A qué se refiere la autonomía? Como su nombre lo dice, es la independencia, es poder manejarse solo, sin tener que estar dependiendo de los demás, ¿sí? Entonces, una persona que está sentada en una oficina recibiendo indicaciones, orientaciones y directrices en todo momento y que le gusta y solamente eso quiere hacer, entonces evidentemente es una persona que no está destinada a ser una emprendedora, ¿sí? Una persona emprendedora tiene que tener la suficiente independencia para tomar sus propias decisiones. A eso se refiere, ¿sí? La autoconfianza. La autoconfianza es creer en uno mismo, ¿sí? Si yo no creo en mí mismo, ¿cómo los demás van a creer en mí, ¿verdad? Entonces, la autoconfianza es creer en uno mismo. El decir, yo puedo, yo lo voy a lograr, ¿sí? Entonces, porque justamente la autoconfianza es lo que justamente le da fuerza a las personas en el momento en que, por ejemplo, en el emprendimiento que las cosas no empiezan a ir tan bien, ¿verdad? Entonces, el decir yo puedo, igual lo voy a lograr, sí, en combinación con las demás habilidades que vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que le sostienen a los emprendedores para poder salir adelante con su emprendimiento. Capacidad de liderazgo y relacionamiento. ¿A qué se refiere eso? Acuérdense que el liderazgo es justamente esa capacidad que tienen las personas para poder influenciar en la manera de ser y de ser y comportarse de las personas, motivándoles, dándoles las herramientas adecuadas, ¿sí? Ayudándoles a cumplir sus propósitos individuales, personales, ¿sí? Y por ende, obviamente, con los propósitos institucionales. Eso es ser líder o es el concepto de liderazgo, ¿sí? ¿Y por qué un emprendedor tiene que ser líder? Pues bien, porque justamente el emprendedor, normalmente cuando inicia un emprendimiento, inicia solo. Pero si el emprendimiento tiene éxito, en unos meses ya va a necesitar a lo mejor un ayudante. Y así va a ir creciendo. Así empezaron todas las personas, empezaron con 1, 2, después van 5, 6, 10 y así va creciendo la empresa, ¿verdad? Y bueno, entonces, cuando va creciendo la empresa, va a necesitar contratar personal y para eso va a tener que tener aptitudes y actitudes de líder, ¿sí? Entonces esa persona va a tener que pensar, ¿verdad? Orientar, guiar a los demás, ¿sí? Motivar, pensar para los demás también, ¿verdad? Eso es lo que quise decir al principio, pensar para los demás, guiar, orientar, ¿sí? Ser el ejemplo para sus colaboradores. ¿Y por qué también relacionamiento? Porque justamente el líder, obviamente, tiene que saber comunicarse con sus colaboradores. También tiene que poder comunicarse con sus actores relacionados. ¿Quiénes son los actores relacionados? Los proveedores, los clientes, la competencia también. Entonces, tiene que tener capacidad de
relacionamiento también el emprendedor por ese motivo. Resiliencia y perseverancia son dos conceptos, ¿verdad?, diferentes, pero que van muy ligados, muy de la mano. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de poder sobreponerse a las dificultades y las adversidades que se nos presentan. O sea, es esa capacidad que tenemos de levantarnos ante los problemas, ¿sí? Hay personas que no se pueden levantar, se hunden, entran en depresión fácilmente o se frustran fácilmente. Esas no son personas resilientes, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que a pesar, por ejemplo, conozco personas que están con cáncer, ¿sí? Igual, ¿verdad? Han regresado, se han recuperado del cáncer y siguen, son personas optimistas, persistentes, perseverantes, ¿sí? Y son decididas, ¿sí? Así son los resilientes. Se levantan y siguen y continúan como si fuera que nada hubiera pasado. Entonces, esas son las personas resilientes. Y perseverancia, ¿por qué? ¿Qué es la perseverancia? Es la forma de ser o de actuar con firmeza, ¿sí? De perseverar, de resistir, es tener constancia. Eso es la perseverancia. ¿Y por qué tanto resiliencia como perseverancia tenemos que tener los emprendedores? Porque sabemos que el camino del emprendedurismo está de repente lleno de obstáculos, muchos obstáculos que se nos pueden presentar en la vida, ¿sí? El problema, obstáculos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros competidores, ¿sí? Entonces, eso hace que muchas veces nosotros tengamos que sacar esa parte resiliente que tenemos, que estemos pasando por situaciones súper difíciles y que tengamos que perseverar, a pesar de los problemas, perseverar y persistir, resistir, ¿verdad? Esa mala racha a lo mejor para después continuar. Ahora bien, ojo, la perseverancia, esa, por ejemplo, una palabra que muchos emprendedores confunden con la terquedad. Una cosa es la perseverancia y otra cosa es la terquedad. Cuando vos ves que tu negocio, da pasado un cierto tiempo, no está dando sus frutos, no está dando su beneficio y estás trabajando con demasiadas pérdidas, y estoy hablando de 7, 8, 9, 10 meses de pérdida, entonces quiere decir que algo no se está haciendo bien o algo está fallando. Hay que ver dónde está la falla, hacer las modificaciones pertinentes, ver las estrategias, nuevas estrategias, ¿verdad? O a lo mejor habrá que reorientar o reorganizar, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo o reorientar nuestros esfuerzos para poder encontrar el camino adecuado, ¿verdad? Correspondiente para poder salir adelante con nuestros emprendimientos. Hay mucha gente que a lo mejor tiene que dejar el rubro en el que estaban emprendiendo, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, fracasamos, pero vamos a ver en qué rubro ahora nos vamos a dedicar, y empiezan de cero, ¿sí? Esas son las personas resilientes y perseverantes en el camino del emprendedurismo. Eso tenemos que ser, ¿sí? Pero no perseverar mucho tiempo cuando ves que tu negocio no está funcionando, ¿sí? Hay que ver si está fallando, dónde está fallando, hacer modificaciones, volver a hacer una evaluación. Si sigue fallando, volver a hacer los cambios pertinentes, y si vuelve a fallar, entonces evidentemente hay que reorientar el camino que nos queda, ¿sí? Luego está la asertividad y la empatía. ¿Qué es la asertividad? Es la capacidad de ser claros, francos, de decir lo que pensamos, ¿sí? Sin menospreciar, sin dañar, ¿sí? Sin faltar al respeto, ¿verdad?, a la forma de pensar y a las opiniones de los demás. Eso es la asertividad. También la asertividad es la capacidad para saber decir que no, ¿verdad?, de la manera correcta, ¿verdad? Eso también es la asertividad. Y la empatía, todos términos que van muy en la mano, la empatía es la capacidad que tienen las personas de poder ponerse en el lugar de la otra persona, de poder sentir como la otra persona, de poder pensar como la otra persona, pero sin tener que pensar originalmente como esas personas y sin tener que sentir originalmente como esas personas, ¿sí? Eso es la empatía, ¿ok? Entonces, ¿por qué la tenemos que tener los emprendedores? Asertividad y empatía. Empatía en primer lugar porque tenemos que saber ponernos en el lugar de nuestros compradores, por ejemplo, ¿sí? Ver qué es lo que ellos necesitan, ver desde su óptica, para saber qué es lo que realmente ellos están necesitando, para saber, entonces, en base a eso, nosotros orientar nuestros productos o servicios. Y la asertividad para saber decir las cosas,
por ejemplo, estamos teniendo problemas con nuestros proveedores, con nuestros clientes, saber decir de la manera correcta las cosas, ¿sí? Sin entrar en conflictos con ninguna de las partes. Estamos hablando del trabajo en equipo. ¿El trabajo en equipo qué es? El trabajo en equipo justamente nace de la necesidad de relacionamiento que tienen las personas, ¿sí? ¿Qué se consigue con el trabajo en equipo? Con el trabajo en equipo se aunan los esfuerzos, se disminuyen el tiempo invertido y se aumenta la capacidad productiva o la eficiencia en la producción, ¿sí? Justamente el trabajo en equipo no es hacer todos una misma función o trabajar y hacer todos el mismo trabajo, el mismo rol. No, sino todo lo contrario. Cada quien tiene su rol específico dentro de un equipo de trabajo, tiene su rol específico, su función que tienen que desarrollarlo, que tienen que desempeñarlo, ¿sí? Y justamente de eso se trata el trabajo en equipo, de sincronizar, de armonizar esos roles para conseguir un objetivo en común, un objetivo final, ¿sí? Justamente el rol del trabajo en equipo se sustenta en las 5C, ¿verdad? Las 5C que se les dice. Comunicación, la coordinación, la complementariedad, la confianza y el compromiso, ¿sí? ¿Qué es la comunicación? Comunicación porque tiene que haber un buen diálogo, una buena conversación, tienen que poder entenderse entre los que trabajan o los que conforman el equipo de trabajo. La coordinación, ¿por qué? Porque tienen que coordinar, ¿sí? Cada rol, cada uno tiene su rol específico y tienen que poder sincronizar, armonizar, ¿verdad? Las funciones, ¿sí? Y también, las funciones y el trabajo que hacen, ¿verdad? Para justamente conseguir el objetivo deseado. Complementariedad, ¿por qué? Porque todos los seres humanos somos diferentes. Cada uno tiene sus características, sus habilidades, tiene su personalidad, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es complementarnos, ¿sí? Lo que hacemos es como su nombre lo dice, complementarnos en nuestras aptitudes, en nuestras habilidades, en nuestros comportamientos, todo, en nuestra actitud y aptitud también, ¿verdad? Lo que hacemos es justamente ensamblar y complementarnos para lograr el objetivo. Confianza tiene que ser, obviamente, tiene que haber mucha confianza entre todos los que componemos un equipo de trabajo, porque si no hay confianza, ¿cómo vamos a poder trabajar cómo vamos a trabajar y movernos tras el objetivo final, ¿sí? Porque todos estamos persiguiendo el mismo objetivo, entonces tenemos que unirnos, tenemos que confiar el uno al otro y cuidarnos el uno al otro. Y por último, el compromiso, que es fundamental, ¿sí? El mismo nivel de compromiso tienen que tener todos los que trabajan en un mismo equipo. ¿Por qué? Porque si uno del equipo no tiene el mismo nivel de compromiso, o sea, es irresponsable, llega tarde, se atrasan las tareas, ¿verdad? Entonces, eso hace que el equipo tambalee. Eso hace, ¿verdad? Es como son las 4 ruedas de un vehículo. Yo siempre hago esa comparación. Si una de las ruedas anda mal, el vehículo se estabiliza. Bueno, así mismo pasa con el trabajo en equipo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros somos emprendedores, tenemos que en primer lugar saber trabajar en equipo porque vamos a trabajar con nuestros colaboradores, trabajar con nuestros proveedores, ¿sí? También tenemos que saber, ¿cómo se dice? Como su nombre lo dice, tenemos que también, aparte de poder trabajar nosotros, porque somos miembros también de un equipo al ser, por más que somos tal vez los dueños del emprendimiento, pero tenemos que saber trabajar, porque acuérdense que el líder también tiene que ser uno más en el equipo, ¿sí? Este trabajo en equipo va muy de la mano con la parte de liderazgo y relacionamiento, ¿sí? Entonces, el líder tiene que saber, como es parte del equipo, tiene que saber también trabajar con sus colaboradores, con los proveedores, relacionarse con ellos, ¿sí? Y por último está la resolución de conflictos, que es fundamental, ¿sí? Es fundamental, ¿por qué? Porque el ser emprendedor, como dije hace rato, está lleno de tal vez muchos obstáculos, tenga que tomar decisiones tal vez a veces sin pensar mucho, sin poder analizar mucho, entonces, o si no, conflictos entre sus colaboradores, conflictos con los clientes, conflictos con sus proveedores.
conflicto con los de la competencia. Entonces, el emprendedor tiene que estar preparado para poder resolver esos conflictos. Es fundamental. Entonces, con estas 8 habilidades, ¿cómo se dice? Sintetizamos todas las habilidades que pueda tener un emprendedor, ¿sí? Hay muchísimas más habilidades, ¿sí? Pero en estas 8 estamos sintetizando, ¿sí? Lo esencial que debe tener un emprendedor, o sea, las habilidades que tiene que tener un emprendedor. Cuando hablamos de lo que es la parte de habilidades, también tenemos que hablar de la parte de perfil de salida de un emprendedor. O sea, cuáles son las cualidades que tiene que tener un emprendedor. Aparte de todo lo que ya dijimos, era el optimismo, la pasión que ya dijimos, pasión y compromiso para concretar sus proyectos, creatividad e innovación, que es muy importante para adaptar estrategias de mercado y generar nuevas ideas. Comunicación y socialización para conectarse con otros emprendedores y proveedores. También ahí viene la capacidad de relacionamiento que habíamos dicho. Capacidad de análisis para identificar necesidades del mercado y posicionar sus productos o servicios. Capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Capacidad para afrontar y asumir riesgos, perseverando en los intentos. Capacidad de negociación y resolución de problemas, tomando buenas decisiones para el futuro de la empresa. Gestión de personas y procesos en pos del crecimiento del emprendimiento. Todo está muy claro, ¿verdad? Como habíamos dicho también, obviamente cuando nuestro emprendimiento crezca, vamos a tener que, sí o sí, contratar personal, tenemos que hacer una gestión de personas, o sea, gestión del talento humano, ¿sí? Y tenemos que también, obviamente, eso implica también ¿cómo se dice? El relacionamiento con nuestros clientes, también con nuestros proveedores. Compromiso social y cuidado ambiental para la sustentabilidad del negocio. O sea, también implica, ¿verdad? Hoy en día, sobre todo, un compromiso social del emprendedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el tema del cuidado del medio ambiente está muy en boga justamente por todos estos problemas que estamos teniendo a nivel ecológico, ¿verdad? Medioambiental. Entonces, urge que todos los emprendedores hoy en día tomen medidas también y tengan más compromiso y responsabilidad social para poder, ¿cómo se dice?, retroceder este problema que los mismos seres humanos le causamos al medio ambiente. Muy bien, y también en esta parte se toca el FODA, o sea, la parte en donde se tenga, en la parte de lo que es esta primera parte, sí, esta primera unidad, la primera parte de esta primera unidad, también se toca lo que es el FODA. ¿Y qué es el FODA? Es una herramienta de introspección, una matriz que tiene 4 secciones, y cada sección, ¿verdad?, tiene estas 4 palabritas: fortaleza a un lado, oportunidad, debilidades y amenazas, ¿sí? De ahí viene la palabra FODA, viene de la letra inicial de estas 4 palabritas, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ¿verdad? El análisis FODA tiene un análisis interno y un análisis externo. O sea, la parte del análisis interno se centra en lo que tiene que ver con el yo emprendedor, o sea, con la persona emprendedora, ¿sí? O sea, viene a ser como el FODA personal o FODA del emprendedor. La parte de debilidad y fortaleza, o sea, esa parte interna del emprendedor, ¿sí? O sea, fortaleza son todas aquellas virtudes, capacidades, aquellos sobresalientes, aquello en lo que sobresale el emprendedor, ¿sí? ¿Para qué queremos saber cuando hacemos un FODA personal la fortaleza? Justamente para potenciar eso, ¿sí? Y las debilidades también, como todos ser humanos tenemos debilidades, o sea, todos aquellos aspectos negativos que tiene el emprendedor y que tiene que saber y conocer para tratar de mejorar, ¿sí? Luego está la parte del análisis externo, o sea, todo lo que viene del medio, del entorno, del medio ambiente, ¿sí? Y ahí justamente entran las otras 2 palabritas, oportunidades y amenazas. Las oportunidades y las amenazas vienen del entorno, ¿sí? Las oportunidades, ¿para qué queremos saber las oportunidades? Justamente para poder identificar y aprovecharlas. Y las amenazas para poder identificar y hacerles frente, prever por lo menos, ¿sí? Hay muchas veces hay amenazas que no podemos prever, tampoco podemos hacer frente, como el tema de por ejemplo, el tema del clima, ¿sí? El tema fenómeno de la naturaleza, el clima, la temperatura. Supongamos nosotros queremos tener un emprendimiento que tenga que ver
con las plantaciones o con los animales, no vamos a poder porque el clima sí o sí, de repente nos podemos prever hasta cierto punto, pero de repente se nos viene un tornado, son cosas que de repente no se puede prever y ya no se puede hacer mucho, ¿verdad? Entonces no podemos hacer mucho, o sea, tenemos que esperar y ver que Dios nos ayuda a que no nos haga tanto daño, ¿verdad? Entonces, para eso se hace el análisis FODA. Y aquí, en este cuadrito, les puse las preguntitas que más o menos ustedes tienen que contestar. Si de repente, justamente en la tarea se les pide a ustedes FODA personal, las preguntitas que ustedes tienen que contestar para llenar estas partecitas. También en la tarea que les puse, justamente, les puse esas preguntas guías, justamente estas mismas preguntas guías. Entonces, como para que ustedes puedan ir leyendo y contestando, entonces con esos puntitos que contestan van colocando aquí. Por ejemplo, ¿cuál es mi mayor virtud? ¿Verdad? ¿Qué actividad es la que más me apasiona? ¿Qué hago mejor que los demás? Por ejemplo, ¿cuál es mi mayor virtud? Soy honesto, soy responsable, soy proactivo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué actividad es la que más me apasiona? Por ejemplo, me apasiona vender, o por ejemplo, manejo las herramientas informáticas de manera excelente, manejo idiomas de manera excelente, o el idioma inglés comercial, por ejemplo, de manera excelente, ¿sí? O manejo 2, 3 idiomas y pongan ahí los idiomas que manejan. ¿Verdad? ¿Qué hago mejor que los demás? Por ejemplo, puede ser, tengo un excelente relacionamiento con las personas, de repente, por ejemplo, como les digo, puede ser que sean muy buenos en las ventas. Entonces, todo eso colocan aquí en la parte de fortalezas. En la parte de debilidades, justamente todo lo negativo que tienen. Tengo la suficiente experiencia, colocan, por ejemplo, no tengo la suficiente experiencia en el rubro que me quiero desempeñar. ¿Qué debería mejorar? ¿Verdad? Por ejemplo, realmente soy impulsivo, temperamental, soy muy ansioso, todo eso colocar acá. ¿Qué características son las que más me alejan de mis objetivos? Por ejemplo, qué sé yo, no sabes esperar, sos impaciente, sos impuntual, o sos muy acelerado, o sos muy autoexigente, o sos demasiado perfeccionista. De repente, esa también es una habilidad, ¿sí? Luego están las oportunidades, ¿sí? Todo aquello que en el entorno que tenemos que saber identificar y justamente saber aprovechar eso. Por ejemplo, ¿qué aspectos externos pueden facilitarme conseguir mis objetivos? ¿Puedo ofrecer algo positivo en el sector? ¿Qué recursos tengo que me acercan a conseguir mi meta? Por ejemplo, acá, por ejemplo, pueden poner, por ejemplo, que tienen ayuda económica familiar, o que tienen movilidad propia, o que tienen posibilidad para realizar estudios y capacitaciones, o que tienen, por ejemplo, disponibilidad de herramientas informáticas, o que tienen disponibilidad por ejemplo, de servicios de internet, ¿sí? Y todas esas cosas, ¿verdad? O que tienen buena red de contactos. Todo eso tienen que colocar la parte de oportunidades. O, por ejemplo, una oportunidad también cuando no hay mucha competencia en el rubro que van a emprender, es una oportunidad también, que no haya tanta competencia en el rubro. Y las amenazas, todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué aspectos externos me dificultan llegar a mis objetivos? ¿Qué problemas externos en mi sector me dificultan conseguir mis metas? Hay mucha competencia en el sector. Esas son preguntitas que ustedes van contestando y con eso van a poder rellenar. Acá amenazas, por ejemplo, crisis económica, pueden poner los altos costos de las materias primas de los productos que ustedes quieren desarrollar, o por ejemplo, si van a dedicarse a la ganadería o a todo lo que es plantaciones, a horticultura, realmente puede ser el factor clima, ¿verdad? También pueden poner aquí que si hay, por ejemplo, mucha competencia en el rubro que ustedes van a emprender, o por ejemplo que hay muy poca demanda laboral en el rubro que ustedes se están desarrollando. Todo eso tienen que poner la parte de amenaza, ¿sí? O sea, todo aquello negativo, o sea, que les afectan a ustedes, ¿sí? Y bueno, y aquí está un ejemplito, ¿verdad? Que también les puse como para que ustedes puedan ver. ¿Ven? Muy bien. Esto yo también voy a subir para ustedes. Y bueno, y con eso terminamos la primera parte de lo que es herramientas, ¿verdad? Herramientas emprendedoras. Y ahora vamos a dar, habilidades para emprender. Y ahora vamos a dar herramientas para emprender, ¿sí? Esta es la segunda parte de esta primera unidad. Aquí, entonces, ¿cómo se van descubriendo las oportunidades de negocios? ¿Cómo surge una idea de negocio?
Acá dice, descubrir el problema o la necesidad existente es sumamente importante para crear un emprendimiento que sea buscado por los clientes y no uno que busque clientes. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos que hacer productos y servicios. Primero, ¿verdad? Porque solamente nos gusta a nosotros, se nos vino la idea de negocio. Ay, me encanta, me apasiona, voy a hacer esto. Y después voy a salir recién a buscar mis clientes. No, eso no tiene que ser así, sino que tiene que ser al revés. Tenemos que primero salir a buscar a nuestros clientes, averiguar entre los clientes qué necesidades tienen, ¿sí? En base a eso nos vamos a mover. Y de ahí van a ir surgiendo las ideas de negocio, ¿sí? Muy bien. ¿Todo empieza con una idea? No, ese es un error, ¿sí? A tu cliente no le importa tu solución, le importan sus problemas, o sea, sus necesidades. Por muy buena que sea tu idea, si al cliente no le solucionan, ¿verdad? Sus necesidades, no te van a comprar. Así de sencillo, ¿sí? ¿Por qué entonces compramos? ¿Por qué compran los clientes? ¿Por qué compran las personas? Todo surge en base a esto. Todo surge, todo ronda en base a esta palabrita que está aquí. En base a la necesidad, ¿sí? Compramos, ¿sí? El 99% de nuestras compras es por necesidad, ¿sí? Muchas veces, obviamente, es también por gustos, preferencias, todo lo que quieras, pero siempre compramos por alguna necesidad que tenemos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el emprendedor? Primero, identificar el problema o necesidad del cliente. Primero, no enamorarse de su idea de negocio. Siempre, primero el problema de la necesidad de sus clientes y en segundo lugar, obviamente, olvidarse de su idea de negocio. Ahora, si tu idea de negocio justo coincide con la necesidad en la cobertura de la necesidad del cliente, entonces bienvenido sea. Pero si no, entonces tenemos que olvidarnos de nuestra idea de negocio. Ponernos en el lugar del cliente y reflexionar por qué compran los clientes, por qué compramos, practicar la empatía. ¿Por qué compran los clientes? ¿Qué es lo que genera la compra? ¿Sí? Tenemos que entender qué es lo que genera la compra, justamente. Detrás de esa pregunta que decimos, ¿por qué compramos? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que genera la compra? Para entender eso vamos a definir un poquito lo que es el proceso de compra. El proceso de compra son las fases por las que pasa una persona desde que se da cuenta que tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio para satisfacer esa necesidad. Ese es el proceso de compra. Son las fases por las que pasa un cliente, una persona, ¿verdad? Justamente desde el momento que se da cuenta que tiene una necesidad, ¿sí? Hasta que satisface esa necesidad. Bueno, ahora estamos en condiciones de decir cuáles son las fases del proceso de compra justamente. Justamente en la definición del proceso de compras ya definimos estas fases que son 4 principales. Primero, darse cuenta. O sea, el cliente se da cuenta que tiene alguna necesidad, algún deseo, algo que le preocupa, que tiene que satisfacer, ¿verdad? Luego la segunda fase es la investigación. O sea, empieza a ver en el mercado cuáles son las posibles, ¿verdad?, soluciones a sus problemas. Empieza a buscar, como se dice, presupuestos, opciones, ¿sí? Y la tercera fase ya viene la decisión. Una vez que ya reúne toda la información, ¿sí? Tiene los presupuestos, tiene todo, ¿ya verá? Entonces ahí toma la decisión, ¿sí? Entre todas las opciones, toma la decisión. Y por último, la última fase que es la acción, que es la compra, que es la satisfacción de la necesidad, ¿sí? Entonces, esas son las 4 fases del proceso de compra. En primer lugar, darse cuenta de la necesidad. En segundo lugar, investigar, buscar, ¿verdad?, cómo satisfacer la necesidad. La decisión es tomar la decisión, ¿verdad?, o la mejor opción sobre la mejor opción para cubrir la necesidad. Y por último, ya es la acción, que es la compra misma. ¿Qué es lo que genera la compra? Justamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace decidir por un zapato o por otro? Sí, en este caso, el ejemplo del zapato, nos hacemos estas preguntas. ¿Es más cómodo? ¿Está dentro de mis presupuestos? ¿Podría usarlo en el trabajo? ¿Sí? Pero se dan cuenta que todas estas preguntas tienen que ver con la necesidad, con los gustos o problemas de las personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo, ¿qué es lo que genera la compra? La necesidad, eso es lo que genera la compra. ¿Por qué debo priorizar siempre la necesidad del cliente incluso antes que mi propia idea de negocio? ¿Por qué? Porque tengo que construir un producto que la gente quiera.
que la gente quiera y que me compre, ¿sí? Porque ¿de qué vale que yo tenga un emprendimiento que a mí nomás me guste, pero que a la gente no le guste? Entonces, no tengo cliente, entonces obviamente mi emprendimiento va a morir. Bueno, por ejemplo, vamos a aplicar este ejemplito. Pedro es un empleado de una empresa textil que justamente debido a su avanzada edad toma la decisión de renunciar. Pero como tiene conocimientos sobre el sector textil, ¿sí? Entonces él quiere seguir ayudándole a sus hijos económicamente. Entonces decide emprender un pequeño negocio aprovechando esa habilidad que tiene. Aquí hacemos dos escenarios. Primero, confecciona 5 camisas en primer lugar y sale después a vender. Pero con mucho esfuerzo logra vender entre amigos y familiares esas 5 camisas. O sea que aquí el emprendedor hizo primero su producto y después salió a buscar a los clientes, ¿sí? Segundo escenario, Pedro investiga y observa el mercado antes de elaborar las prendas. Significa que los jóvenes ya no usan casi camisas, más bien usan remeras. Entonces, identifica dónde están esos clientes potenciales, conversa con ellos y empieza a sacar algunas conclusiones, ¿verdad? Esas conversaciones con ellos y empieza a elaborar las remeras, ¿verdad? Conforme al gusto y la necesidad de sus clientes. La compra, estos clientes le compran una vez al mes y a su vez le recomiendan entre sus amigos, familiares, ¿verdad? Y vecinos a don Pedro. Entonces, ¿qué pasó en el segundo escenario? El don Pedro no es que hizo la remera primero, no es que hizo las camisas primero, sino que primero salió a averiguar la necesidad de sus clientes potenciales, identificó a sus clientes potenciales, habló con ellos, conversó con ellos y en base a eso sacó lo que realmente ellos necesitan. Y ahí recién elaboró sus productos en base a las necesidades del cliente. Y por eso tuvo éxito. ¿Se dan cuenta? Aquí están los dos escenarios que justamente vinimos hablando recién. Entonces, ¿cómo elaborar productos que las personas quieran? En primer lugar, olvidarnos de nuestra idea de negocio. En primer lugar. Segundo, salir a buscar los problemas o necesidades, ¿sí? O sea, salir a buscar, averiguar dónde las necesidades de nuestros clientes, pero ¿dónde vamos a encontrar esos problemas, necesidades? Con nuestros actores relacionados, que justamente vamos a ver a continuación. Y por último, tercero, conversar para descubrir, o sea, conversar con estos actores relacionados para descubrir las necesidades que hay, ¿sí? Y en base a eso, producir, ¿verdad? Porque nuestro emprendimiento pueda producir eso que las personas necesitan. Vamos a ver qué son los actores relacionados. Los actores relacionados son todas las personas o empresas que estén ligadas de cualquier manera al emprendimiento. Todos los actores relacionados son fuentes de oportunidades de negocios, es decir, fuentes de necesidades y problemas que debemos identificar. Entonces, ¿qué son los actores relacionados? Son todas las personas o empresas que estén ligadas de cualquier manera a nuestro emprendimiento. ¿Cómo podemos identificar a estos actores relacionados? Haciéndonos estas 3 preguntitas. En primer lugar, ¿quiénes resuelven el mismo problema que yo? O sea, como yo soy emprendedor, ¿y quiénes son los que resuelven el mismo problema que yo? Los competidores. Ese es un actor relacionado. Después, segunda, ¿a quién le resuelvo los problemas o necesidades? O sea, yo, emprendedor, con mi emprendimiento, ¿a quién le resuelvo los problemas? A los clientes. Ese es otro actor relacionado. Y el tercero, ¿quiénes me resuelven los problemas a mí? Para que yo pueda sacar mi producto con mi emprendimiento. Los proveedores. Ese es tu tercer actor relacionado, ¿sí? Entonces, los actores relacionados, ¿quiénes son? Los competidores, los clientes potenciales y los proveedores. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo podemos identificar a nuestros actores relacionados? Rubro, librería. Idea de negocio. La idea de negocio va a ser realización de trabajos por computadoras e impresiones. ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Sí? ¿Quiénes son los que resuelven los mismos problemas que yo? La librería Liliana de mi barrio, Super Seignenburg, tiene un localcito dentro que hace todas estas cuestiones de trabajo, computadora e impresiones. Y la vecina, las vecinas que imprimen sus trabajos. Entonces, si ellos imprimen sus trabajos, ya no son clientes míos, son competidores. Clientes potenciales, vecinos que no cuentan con computadora y vecinos que tienen computadoras pero no impresoras. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos esos clientes potenciales. ¿Y los proveedores quiénes son? Los que me van a dar a mí las hojas, ¿verdad? Por ejemplo, las hojas, en ese caso la librería Nova, que hacen las ventas al por mayor, y Solutech, que
tienen soluciones técnicas para la reparación, por ejemplo, en el caso de que se dañe la computadora o la impresión, ¿sí? Entonces, mientras más actores relacionados identificamos, más oportunidades de negocios vamos a encontrar, ¿sí? Muy bien, aquí hay otro ejemplo, que es el rubro, por ejemplo, panadería y confitería, y vamos a ver rapidito esto porque después las preguntas de la herramienta de conversación vamos a ver en base a esto. Entonces, idea de negocio, el rubro va a ser panadería y confitería. La idea de negocio es la elaboración de variedades de panificados, confites y postres. ¿Quiénes son los competidores? Panadería, confitería Rosquipán, panadería, confitería La Negrita, Super 6 Cacique, hipermercado del pueblo Lambaré. Evidentemente, esta idea de negocio piensa ubicarse cerca, o sea, en Lambaré. ¿Cuáles son los clientes potenciales? Personas que pasan en vehículos frente al negocio, ubicación sobre calle principal muy transitada, o sea, donde están ideando colocar el negocio, estudiantes de la Universidad Unisal, estudiantes del Colegio Gutenberg, empleados de la cooperativa 8 de marzo, o sea, así ustedes tienen que identificar sus actores relacionados, con nombre, ¿verdad? Cuanto más actores relacionados tengan, mucho mejor, ¿sí? Después vecinos del negocio, ¿ven? Después los proveedores, ¿quién van a hacer? ¿Verdad? Dulce Gracia del Luque, la parte de dulces, Interpan, la parte de harinas, de Lambaré, y Levapan, la parte de levaduras y todo eso, ¿sí? Entonces son los proveedores. Y aquí tenemos identificado, esta confitería, panadería confitería, tiene identificado sus 3 actores relacionados. Luego vienen las herramientas conversaciones. ¿Cómo hallamos los problemas? A través de las herramientas conversaciones. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es identificar a nuestros actores relacionados. Segundo lugar, ¿sí? Para hallar esas necesidades o problemas, justamente lo que hacemos es usar la herramienta conversaciones para dialogar con nuestros actores relacionados, con nuestros competidores, con nuestros clientes y con nuestros proveedores. ¿Para qué? Para justamente ver las necesidades que hay para ver si nuestra idea de negocio va a funcionar. Luego de que hayas identificado todos los actores involucrados en tu sector, nos enfocaremos en conocerlos, aprender de ellos, investigarlos, con el objetivo de encontrar cuál de ellos tiene la necesidad más urgente y recurrente. Cuando decimos más urgente y recurrente, ¿por qué? Porque a nosotros nos interesa satisfacer urgentemente una necesidad y recurrente porque queremos que el cliente vuelva a comprarnos. No queremos que nos compre una vez nomás, sino que siempre nos estén comprando, ¿sí? Entonces, entablando un diálogo con otra persona, podemos validar nuestra idea de negocio, encontrar problemas y detectar las necesidades con las que cuentan nuestros potenciales clientes. Las conversaciones son la herramienta más efectiva que tenemos a la hora de validar nuestra idea de negocio o nuestra idea de innovación, ¿sí? O sea, conversando con las personas, nosotros vamos a darnos cuenta efectivamente si nuestra idea de negocio va a funcionar o no. Porque si nuestra idea de negocio cubre las necesidades de los clientes, investigamos a través de las conversaciones, sacamos las necesidades y ahí vemos si nuestro negocio va a funcionar o no. Entonces, en base a eso, vamos a invertir. Primero vamos a hacer nuestro producto mínimo viable y luego ya vamos a sacar a gran escala si resulta nuestro producto mínimo viable. La conversación es la clave para tener éxito en cualquier emprendimiento porque mediante ellas obtenemos la información necesaria para crear una solución específica, o sea, según los clientes potenciales, innovar sobre nuestro emprendimiento según los competidores o tener varias estrategias de compra de materias primas según los proveedores. Hay 2 tipos de preguntas cuando hacemos la herramienta conversaciones, las cerradas y las abiertas. Las cerradas es cuando vos lanzas una pregunta cuya respuesta es sí o no, ¿verdad? Y las abiertas cuando vos lanzas una pregunta, ¿verdad? Pero no se responden con sí o no, sino que te responden hablando, expresándose, ¿sí? Las preguntas abiertas hacen que la persona hable. Entonces, cuando nosotros hacemos las herramientas conversaciones, tenemos que aplicar el tipo de pregunta abierta, no la cerrada. Porque a nosotros no nos interesa el sí o no, nos interesa que la persona se exprese, entre confianza, hable. Entonces de eso vamos a poder sacar las necesidades que hay en el mercado, ¿sí? Es importante recordar que cuando hacemos, o sea, aclarar que cuando hacemos las herramientas, implementamos las herramientas conversaciones, no se tiene que, ¿cómo se dice? No se tiene que identificar la persona como emprendedor. Todo esto tiene que hacerse en forma hipotética, ¿sí?
sin que la otra persona sepa que estamos queriendo emprender o que somos un vendedor, ¿sí? Ninguno de nuestros actores relacionados tienen que darse cuenta que somos futuros emprendedores, ¿ok? Aquí vamos a unos ejemplos con de las conversaciones con nuestros clientes potenciales. Por ejemplo, por ejemplo, es cuando ya porque también las conversaciones puedo utilizar cuando vos ya estás teniendo tu negocio, ya abriste, pero no está funcionando, entonces quieres averiguar qué es lo que está pasando, supongamos, ¿verdad? Entonces le das un seguimiento haciendo esta conversación, ¿verdad? Para hacer un giro en el negocio, ¿sí? Por ejemplo, en esta pregunta, ¿ya probaste el baguette que hace la panadería Pamphile? Dice, me dijeron que es una receta que trajeron directo desde París. Por ejemplo, vos te vas, entras a un supermercado y ahí, cuando vos estás cargando la parte panadería, estás cargando, entonces puedes entablar conversaciones con los clientes de ese supermercado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces decirle, ¿vos conocés la panadería Pamphile? ¿Qué tal te parece su producto? Por ahí, si es obviamente del barrio, ¿verdad? Te va a decir, sí, nada que ver, sí, es horrible, de repente, entonces ahí vos que sos el dueño, te vas averiguando qué es lo que está pasando con tu panadería, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa la gente, ¿sí? O si no, por ejemplo, si tuviera el mismo precio, ¿qué preferirías? ¿El pan Felipito o el pan Baguette? Aquí, por ejemplo, también sirven para los emprendimientos que ya están en marcha o los que están por salir, ¿verdad? Esas ideas de negocio, ¿sí? Por ejemplo, ahí sabemos, ahí, o yo me voy y le digo en la panadería, el pan Felipito, ¿vos qué preferís? ¿El pan Felipito o el pan Baguette? ¿Cuál te gusta más? Entonces, según la cantidad de gente que te responda, ¿verdad? Por cuanto más actores relacionados vos converses con más actores relacionados, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, decir, por ejemplo, un total de 50 personas con las que hablaste, ponerle que 40 te digan que les gusta más el pan Felipito. Evidentemente, es lo que yo voy a tener que fabricar en mi panadería si quiero tener éxito, el Felipito, porque quiere decir que la gente del barrio consume más Felipito que el pan baguette, ¿verdad? O, por ejemplo, decir, ¿sabes dónde puedo encontrar en tu barrio una panadería, confitería que tenga medialunas tan ricas como las de la panadería Pamphile, ¿verdad? Entonces ahí el cliente te va a decir, ah, sí, claro que sí, o es demasiado rico, sí, no te vayas a comprar a otro lado, de ahí nomás luego hay cosas, las facturas son espectaculares, ¿verdad? No, la verdad que no hay competencia para las Pamphile, entonces ahí vos estás revalidando de que tu negocio está haciendo bien su trabajo. Los competidores, por ejemplo, ¿cuál es la factura? Por ejemplo, el tema de los competidores. El tema de los competidores no tenemos que ir a hablar con el jefe o con el coordinador, tenemos que hablar con el actor, con los vendedores, los que están en la venta, en la parte de ventas, en el mostrador. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque cuando nosotros nos vamos con los jefes, con los coordinadores para hablar, enseguida se dan cuenta que somos futuros emprendedores o que somos vendedores, entonces ya enseguida se dan cuenta que somos competencia, no nos van a dar ningún dato. Entonces tenemos que hablar con los vendedores. Entonces, ¿cuál es la factura más rica que ustedes hacen? Porque estoy organizando una merienda con mis amigas y quiero lucirme. Entonces hacemos casos hipotéticos y le hacemos hablar al vendedor, ¿sí? Entonces nos vamos, nos presentamos en forma misteriosa y hablamos con el vendedor, ¿sí? ¿Cuál es la factura más rica que ustedes hacen? Por ejemplo, me voy a la confitería, qué sé yo, más buena del barrio, que está dentro de mis competidores, ¿verdad? Entonces yo me voy y que yo le identifique como otro relacionado a la parte de competencia, de competidores. Entonces me voy y le digo a la vendedora de ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la factura más rica que ustedes hacen? Porque estoy organizando una merienda con mis amigas y quiero lucirme. Entonces ya estoy diciéndole, le estoy diciendo, si el cliente me va a decir ahí, el vendedor me va a decir, ah, qué sé yo, las facturas vigilantes. Entonces yo ahí en mi cabeza ya voy notando que vigilante es lo que tiene más salida, ¿verdad? ¿Qué me recomendás para comprar que sea bien rico y que no me haga gastar tanto? Porque estoy organizando una merienda y tengo presupuesto reducido. Entonces ahí estoy viendo también cuál es el producto estrella que tengamos. Que sea muy rico, pero tampoco sea tan caro. Entonces ya voy anotando también eso en mi casa. Después pregunto, ¿cuál es el mejor producto de ustedes? ¿Cuánto sale? ¿Tienen normalmente en stock? Porque voy a tener un evento familiar donde van a venir muchas personas y ahora mismo no sé exactamente la cantidad de asistentes. A lo mejor para dentro de 3 días puedo tener ese dato. Porque si yo le digo sin decirle porque que va a tener un evento familiar, lo primero lo que me van a preguntar, ¿por qué? Te pregunta por mis precios, por mis productos y por qué preguntar por el stock. Ya se va a llamar. Entonces, si vos le das con un caso hipotético, le decís, ahí justamente porque dentro de poco voy a tener un evento familiar, no sé la cantidad de gente, pero entonces por ejemplo, yo dentro de 3 días te voy a decir
la cantidad y le pregunto, pero eso ahí va a haber en stock, porque sobre el momento yo te voy a avisar. Entonces, con eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? El otro te va a decir, sí, súper bien, este calato se repone, todo el día tenemos. ¿Eso qué significa eso? Que es un producto que tiene mucha salida. Entonces, ya voy averiguando eso también, ¿verdad? En forma indirecta, en forma bien prudente, voy averiguando y sacando datos de la competencia. Y por último están los proveedores. ¿Sí? Los proveedores. Y, por ejemplo, con los proveedores, ¿cuál es el mejor dulce para preparar unas medialunas que sean ricas y competitivas? ¿Sí? O si no, ¿cuál es el dulce que más se vende? O sea, ¿cuál es el dulce que más salida tiene con las otras empresas también de la competencia? Estamos diciendo en pocas palabras. Y ahí te va a ir diciendo el de frutilla, el de guayaba. Entonces, no sé, yo voy averiguando con mis proveedores qué es lo que más salida tiene para aplicar también en mi panadería, ¿verdad? O por ejemplo, ¿qué dulce tiene un mejor rendimiento a las altas temperaturas? ¿O qué dulce tiene un mayor aguante en stock, por ejemplo? Y ahí te dicen, por ejemplo, el dulce, qué sé yo, de membrillo, el dulce, qué sé yo, que eso significa que si te está diciendo que tiene mejor aguante en stock, eso significa que son los dulces que menos se llevan, ¿sí? Entonces, con esas preguntas así, uno en forma hipotética, uno puede averiguar muchas cosas, ¿verdad? Utilizando esta herramienta conversación. Bueno, y con esto terminamos lo que son las herramientas para emprender. Entonces estamos con el tema de lo que es aquí la parte de actores relacionados, la parte de la herramienta conversaciones, ¿sí? Y también, obviamente, el hecho de la conclusión a la que llegamos es que tenemos que olvidarnos, nuestra idea de negocio siempre tener en primer lugar la necesidad del cliente. Y luego empezar a aplicar estas herramientas sencillas que les acabamos de enseñar. Con esto terminamos esta primera unidad